Hola, quizá el sistema más sencillo con oscilaciones alrededor de su posición de equilibrio estable sea un péndulo. Es un ejemplo típico que se utiliza en cursos de vibraciones lineales para presentar qué es la frecuencia natural de un sistema, pero la realidad es que un péndulo como este es un sistema no lineal como lo es la realidad. En este vídeo quiero enseñaros un poco cómo es la dinámica no lineal utilizando este ejemplo sencillo como guía. Pensemos entonces en un péndulo de masa m y longitud L que oscila según un ángulo θ. A partir de la energía cinética y la potencial gravitatoria podemos encontrar la ecuación fácilmente. Y lo que hacemos en vibraciones lineales es decir que θ es una buena aproximación del seno de θ, es decir, quedarnos con ángulos pequeños y obtener una ecuación lineal. Para ángulos mayores, cuando esa aproximación no es suficientemente buena, lo que podríamos hacer es quedarnos con un término más del desarrollo. Y obtenemos así una ecuación no lineal con su inercia, la habitual, un término con el desplazamiento, que es el habitual, y un término cúbico con el desplazamiento. Si escribo la ecuación en términos de la frecuencia natural del péndulo lineal, tiene este aspecto. Es un caso concreto de lo que se conoce como la ecuación de Dufin, ecuaciones no lineales con términos cúbicos en el desplazamiento, y que es la de un péndulo, o la de una viga en flexión. Y alfa puede ser positivo o negativo, lo cual representa pues que las fuerzas internas tienen una parte lineal y una parte no lineal. Si alfa es negativo, como en este caso, a medida que aumenta x el sistema pierde rigidez, y si alfa fuese positivo, el sistema aumenta su rigidez con el desplazamiento. Entonces vamos a ver lo que he hecho en la presentación, que es coger el péndulo y sacarlo de la posición de equilibrio estable y soltarlo, pues como es el problema no lineal, el problema no lineal libre. Voy a quedarme con un caso y es el de asumir que la no linealidad es pequeña, que alfa es mucho menor que la unidad, y eso me permite utilizar métodos de perturbaciones, como por ejemplo el método del Lindstedt-Poincaré, que está buscando o busca soluciones periódicas, porque yo cuando he hecho el ensayo con el péndulo veo movimiento periódico. Y se basa en plantear un desarrollo en serie de el desplazamiento de mi sistema a partir de la solución lineal más una serie de potencias de alfa, por otras respuestas, pero este desarrollo en serie no se hace solo sobre el desplazamiento, sino que además también se hace sobre la frecuencia de esos movimientos periódicos que estamos buscando, y planteamos que ese movimiento periódico es de la frecuencia lineal más otros términos. Para no complicar mucho el desarrollo, me voy a quedar solo con el primer término en alfa, tanto para el desplazamiento como para la frecuencia. Meto esto en la ecuación, y ahora lo que voy a hacer es agrupar términos en función de alfa. Primero, términos que no tienen nada que ver con alfa. ¿Qué obtengo? El problema lineal, el movimiento de un péndulo lineal. Un coseno con un cierto desfase y una constante a determinar por condiciones iniciales de una cierta frecuencia omega. Agrupo los términos de alfa y tengo una ecuación para x1. Resulta que la carga es función de la que acabo de obtener, de x0, y tiene este aspecto. Voy a despreciar los términos de alfa cuadrado, alfa cubo, etc. y me voy a limitar a buscar cuánto vale x1. Fijaos que x1 tiene dos términos forzantes, son cargas armónicas, son de distinta frecuencia. Aunque estoy en un vídeo de vibraciones no lineales, esta ecuación es lineal, así que puedo aplicar el principio de superposición y decir que x1 será una respuesta particular debido al término azul, una solución particular debida al término rojo y la solución homogénea. Esas soluciones particulares son estas de aquí y la solución homogénea es esta. Una de las soluciones particulares es un poco peculiar porque va con el tiempo, así que esta parte de la solución crecería hasta el infinito si yo espero lo suficiente. Es una solución secular que no aparece en la realidad. El movimiento del péndulo no empieza a crecer hasta el infinito, por mucho que espere. Proviene de que hemos hecho un desarrollo en serie y lo hemos truncado. Para ilustrar esto, pensad en el desarrollo en serie de esta función que claramente no se hace infinito con el tiempo, ni lo hace el desarrollo entero, pero sí hay un término secular. En nuestro caso tenemos un término secular
que no es cancelado por el resto del desarrollo en serie, porque lo hemos truncado, así que lo vamos a cancelar nosotros. Cogemos ese término secular y lo cancelamos. ¿Cómo? Diciendo que omega 1 es 3/4 de a sub 0 al cuadrado. De este modo, quitándonos este término de en medio, la solución tiene este aspecto y son cosenos de frecuencia omega y 3 omega que dependen de condiciones o de constantes a sub 0 phi sub 0, a sub 1 y phi sub 1 que fijamos con las condiciones iniciales. Lo habitual es imponer las condiciones iniciales a x0, lo cual funciona perfectamente siempre que al resto de soluciones, x1, x2 si me lo hubiese quedado, le imponemos condiciones iniciales nulas. En ese caso, la solución de nuestro péndulo no lineal es esta: oscilaciones de frecuencia omega y 3 omega. Y esas oscilaciones son de una frecuencia que es la del péndulo lineal más un término que depende de cuánto lo hemos alejado de la posición de equilibrio estable. Así que resulta que las oscilaciones, su frecuencia y su periodo dependen de la amplitud del movimiento. En este caso crece con teta porque alfa es negativo. Si alfa fuese positivo, el periodo decrece según alejamos el péndulo de la posición de equilibrio estable antes de soltarlo. Además del caso libre, hemos visto en la asignatura que es muy interesante la respuesta de sistemas dinámicos a cargas armónicas. No lo voy a desarrollar, solo voy a dar un par de pinceladas, pero para un péndulo no lineal con una carga armónica en el extremo y considerando ya amortiguamiento, vamos a ver qué aspecto tiene la respuesta. Sabemos del péndulo lineal que la respuesta sería algo así. En el caso del péndulo lineal tenemos una resonancia cerca de la frecuencia natural y para frecuencias mucho mayores la respuesta tiende a 0. Es decir, tenemos una resonancia cerca de la frecuencia de las oscilaciones libres cuando no hay amortiguamiento. Y acabamos de ver que en un sistema no lineal la frecuencia de las oscilaciones libres cuando no hay amortiguamiento depende de la amplitud. Así que ahora ese punto de referencia ya no es una línea vertical, sino que tiende hacia un lado, en este caso hacia frecuencias más bajas porque alfa es negativa. ¿Vale? Y la respuesta, la amplitud de la respuesta permanente, pues tiene un aspecto muy parecido al anterior porque este sistema tiene muy poca no linealidad y simplemente el pico de la resonancia se inclina hacia frecuencias más bajas. Para terminar, vamos a ver qué pasa si alfa es mayor que 0 y el sistema tiene bastante más no linealidad, de tal modo que la respuesta en frecuencia sería esta. Se produce un fenómeno de salto o histéresis muy particular. Imaginaos que tengo este sistema sometido a una carga armónica de frecuencia baja y la voy aumentando poco a poco, de modo que la amplitud va creciendo según esta curva, hasta llegar a este punto donde la amplitud cae bruscamente y yo seguiría aumentando la frecuencia y ahora iría por aquí. Pero es que además, si estoy aquí y decido empezar a bajar la frecuencia de la carga externa, la amplitud de mi sistema iría por aquí, hasta un punto por aquí, donde habría un aumento brusco, un salto de la amplitud, y luego si sigo bajando la frecuencia ya recorrería esta curva. Este fenómeno de histéresis se produce en esta región donde para un valor determinado de frecuencia no hay uno sino 1, 2 y 3 posibles valores de la amplitud. Nada más, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo.